para hablar de democracia. Y nosotros podríamos decir que la creación de nuevas instituciones, la saturación de los centros penitenciarios, nos hace ver que en democracia estamos también bastante mal. Es decir, no podemos hablar de democracia cuando estamos teniendo que construir más prisiones, en lugar de estar creando otras instancias, pues de seguridad social o de recreación, etcétera, ¿no? Quiere decir que el sistema que estamos viviendo actualmente está generando fenómenos delincuenciales y está generando también un problema de inseguridad, y lo peor es que no resuelve la situación que estamos viviendo, ¿no? Es decir, el tener un sistema penitenciario más poderoso y con sanciones penales más grandes nos habla de que estamos perdiendo un combate muy fuerte, y sobre todo más ahora que tenemos una gran generación de personas en nuestro país que son consideradas como el mono demográfico. Fíjate, es curioso ahora que tendríamos que tener más instituciones de educación, más empleo para todas las personas que están emergiendo al mundo laboral con jóvenes que tienen potencial, y más bien lo que le estamos dando es prisiones, ¿no? Una vez que un joven, un adulto, una persona, mujer u hombre, entra a un centro penitenciario, ¿a qué se enfrenta? A una violación absoluta de sus derechos humanos en muchas ocasiones. Bueno, primero, yo creo que como sociedad nos estamos enfrentando a un macrofraude judicial. A ojos vistos estamos asistiendo a una, lamentablemente, las palabras son duras, pero así es, a una farsa de procuración e impartición de justicia. Todos los estudios que se han hecho coinciden en que o quienes han delinquido y no son los más importantes, o hay personas que no tienen ni siquiera la capacidad y posibilidad de poderse defender y se fabrican los delitos, se fabrican a los delincuentes. Esa es una situación grave que tenemos que considerar. ¿Y qué es lo que enfrenta a la persona que es sometida a prisión? Primero, una violación clara a las normas internacionales en materia de personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. Es decir, la prisión es privar de la libertad a alguien, privarle de algunos derechos civiles y políticos, pero más nada. Entonces lo que está enfrentando son extorsiones, está enfrentando una exclusión social muy fuerte, y lo peor para nosotros como sociedad, estamos enfrentando una gran carga económica al tener que estar generando centros penitenciarios que no nos producen nada y que tampoco sirven para resarcir el daño que un delincuente o un presunto delincuente pudo haber cometido en agravio de alguna persona. Es decir, el catálogo de penas ha propiciado que muchas conductas hoy sean tipificadas como delitos graves. En segundo lugar, eso nos incrementa el tiempo de estancia en un centro penitenciario y los gastos por cada interno que está ahí. Como sociedad llegamos a pagar entre 200 y 1,000 pesos por cada día, por cada interno. Eso como sociedad. Aparte los familiares, lo que tienen que pagar diario o por semana ante las extorsiones, ante las amenazas y los graves riesgos que vive la gente en los centros de reclusión. Vivimos también otro problema que es grave, y es el hecho de que la sobrepoblación de los centros penitenciarios, la falta de políticas adecuadas para la readaptación social de las personas detenidas, genera un gran negocio. Las prisiones son un negocio, pero muy, muy grande, que reditúa diariamente grandes dividendos. Y lo peor, que somete a una situación de exclusión grave a muchas personas, en los que hoy decimos que las prisiones en México generan penas trascendentales. Es decir, no es solamente la persona privada de su libertad la que padece el castigo, sino que son los familiares, son los amigos, son las organizaciones a las que estos pertenecen. ¿Por qué? Porque hay un estigma muy grande. Y además, lo que además tienen que pagar y gastar para brindar la protección. Aparte, no obstante que la justicia debe ser gratuita, los costos judiciales son muy caros. ¿Quién se ve beneficiado en este negocio? Bueno, primero autoridades directas, ¿no? Pero por el grado y nivel de complejidad de la corrupción,
esta no se puede dar si no hay un contubernio o una tolerancia o una aquiescencia o una incapacidad de quien esté en los puestos superiores para saberla controlar y regular. Es evidente, y ya lo vimos en Apodaca, ya lo vimos también en Tamaulipas, cómo los grupos de poder dentro de las prisiones logran hasta poder sacar a las personas a delinquir, regresar a la prisión, o fácilmente pidiendo que me abran esta celda. La masacre de Apodaca fue algo espeluznante. Permitieron ir sacando de persona por persona, irle ejecutando, con golpes, con contusiones, de todo. Fue persona por persona. Hasta que terminaron de concretar la masacre, se fueron tranquilamente. Es una situación muy, muy grave, pero es una gran cantidad de recursos los que ahí se manejan. Entonces, ese modelo es un modelo que no nos da ningún beneficio. En muchas prisiones en otros países, los modelos de readaptación son muy buenos. Por ejemplo, la prisión de Champs-Élysées en Ginebra, el cantón de Ginebra, tiene un modelo en el que todas las personas que están presas, bueno, la mayoría de los presos son por cuestiones relacionadas con consumo y tráfico de drogas. La mayoría son extranjeros. Hay el proceso de readaptación, se les da tratamiento, se les da la droga. Si son personas adictas, se les da la droga de manera supervisada. Eso evita que lo tengan que comprar o hacer consumo por fuera, ¿no? Esos modelos deberían de garantizar una buena readaptación. Y hay otra cosa, por ejemplo, hoy podemos ya usar brazaletes. Se pueden usar brazaletes, se pueden usar medidas alternativas de prisión, y sobre todo que estas medidas de sustitutivas de la pena de prisión vayan directamente encaminadas a resolver la afectación patrimonial que pueda tener las personas que son agraviadas, ¿no? Programas de ese tipo bien aplicados, suena como muy complicado hacerlos, sin embargo serían más baratos para la sociedad. No solo más baratos, sino que primero son muy sencillos, y por otro lado sí tienen un beneficio directo por sobre la persona que fue afectada. Es decir, yo puedo estar en prisión purgando una pena y la institución me tiene que alimentar, me tiene que vestir, me tiene que dar calzado, me tiene que dar alojamiento, me tiene que dar educación, me tiene que dar medicina, porque así está diseñado y es una garantía que debe tener la persona sometida a prisión. Eso en realidad no pasa. Son los familiares los que tienen que estar dando dinero y de alguna manera contribuyendo para que la alimentación sea más o menos buena, y nos afecta mucho como sociedad. No es posible, repito, hoy por ejemplo la demanda educativa del Estado mexicano no llega a cubrir ni siquiera un tercio de la demanda general. El derecho a la educación es un derecho negado. Es decir, si pudiéramos tener más escuelas y menos prisiones, nos sale más barato. ¿Cuánto nos cuesta una beca de un joven? ¿Cuánto cuesta mantener una persona en prisión? O sea, los costos distorsionan mucho. Y ese es el punto, uno de los puntos nodulares, ¿no? Hablaba usted hace unos minutos de un fenómeno que se ha acrecentado, siempre existido, se ha acrecentado en los últimos años, que es la fabricación de culpables. Decía usted que es gente que normalmente no se puede defender ni tiene los medios para defenderse. Platícame un poquito de esto. Bueno, creo que hay que entender y analizar o desmenuzar el fenómeno corrupción, tráfico de influencias, delincuencia, que es lo que nos genera este problema de distorsión. Sí hay un vínculo entre delincuentes y policías, y hay una demanda de castigar los delitos. Entonces, a los delincuentes se les protege, y alguien tiene que pagar por esos delitos. Se puede detener a una persona, un delincuente menor, y entonces hacerlo pasar como el gran delincuente o la gran banda de delincuentes. Y eso da como noticia de que espectacularmente se ha logrado una sanción para los responsables, ¿no? Estamos en un índice de impunidad del 99%, algunos autores hablan del 97%, otros del 99%, el índice de impunidad. Ahora, de esos
casos que sí llegan a un ministerio público y llegan a celebrarse un juicio, muy pocos van a lograr la sanción para los responsables del delito. Sin embargo, el abuso de la prisión preventiva, que va del orden de más del 50% en nuestro país, en promedio, está trastocando todo el sistema. En otros países, la prisión preventiva es de un tercio, o sea, el 30-33% están sometidos a prisión preventiva, y aquí es una gran cantidad. La presunción de inocencia se invalida de esta manera. Y repito, esto genera un fenómeno agravado de corrupción, porque ahí son grandes negocios. Desde el momento en que la persona se le señala o se le inicia, ya hay el riesgo de cohecho, de la corrupción. Y nosotros como sociedad necesitamos resultados. Lo peor de todo esto es que a partir de los años finales de los 90, se vino a imponer como una especie de reality show de los llamados duro y directo, se ocurrió, etcétera, etcétera, donde se trataba de tener un impacto inmediato en el rostro de los hasta llegar a los casos escandalosos en los que se filmaron, se actuaron ese es el fraude al que nosotros y eso es lamentable, y por eso mismo el fenómeno de la delincuencia no se resuelve, el fenómeno de la inseguridad no se resuelve, a pesar de que las cárceles estén llenas de personas. La mayoría de ellas van a salir en los siguientes meses, y ni siquiera usted disculpe. Y en el caso de que no sean delincuentes menores, gente como los familiares de las personas que están aquí con nosotros, gente que ni la veía ni la tenía y son elegidos ellos por alguna causa para pagar una pena que no les corresponde. ¿En qué casos y a qué perfil de personas se acercan las autoridades? Bueno, lo que hay que comentar es que siempre en todo proceso de investigación los familiares cercanos a las víctimas o a los presuntos responsables van a cargar con la posibilidad de ser sujetos a una investigación. Es decir, siempre que hay un ilícito, se busca el entorno familiar y desde ahí se trata de decir que es un problema pasional, es un problema de comillas familiares o antigrupos, etc. Y por ahí empieza la investigación hasta tocarse, porque es mucho más fácil eso, ¿no? Se opta más por presionar para que aparezca como un suicidio, como un crimen, etc. Y ese es el primer elemento. Los estudios que se han hecho a nivel sociológico demuestran que no están en prisión las personas que cometieron los delitos, o están los chivos expiatorios menores de esa comisión de delitos, y a ellos se les hace aparentar como los grandes delincuentes. ¿Qué hay de las detenciones que hemos oído muchos casos frecuentemente de indígenas que ni siquiera hablan español y no se les da la atención necesaria durante el proceso, personas con enfermedades, personas con adicciones, que todas ellas no se pueden defender por sí mismas? Bueno, algunas cifras nos hablan, por ejemplo, de que las personas con discapacidad o enfermos inimputables llegan al orden de casi 4.000 personas, de una población penitenciaria que se calcula entre 250.000 a 300.000 personas. Esas personas son inimputables. Sin embargo están presas. ¿Qué se le debería de hacer a esas personas? Pues primero ponerlos en libertad, porque si son inimputables no son responsables de haber cometido un delito y necesitan tratamiento. O personas que están discapacitadas, hay personas cuadraplégicas que están ahí. ¿A dónde se van a ir? ¿Cómo pudieron haber cometido un delito? O sea, hay personas con esas características. ¿Y en México hay centros especializados para atender a personas con enfermedades? Hay algunos centros especializados a nivel penitenciario, pero tampoco es la opción. ¿Por qué? Porque, repito, si son inimputables, no tendrían por qué tener la responsabilidad de estar presos. Ahora, en materia indígena, no obstante de que hay pequeños avances, muy pequeños, incipientes, el asunto aquí se agrava por la condición de indígenas, sí, pero quiero comentar que si uno revisa un expediente penal, lee el lenguaje jurídico,
incluso nosotros como profesionistas, no sabríamos defendernos adecuadamente de un lenguaje técnico jurídico como el que hay. Eso se agrava para las personas indígenas. Y sobre todo porque con el fenómeno de exclusión social, hoy los indígenas están tendiendo a desaparecer. Entonces, no hay apoyos para la población. En el campo quedan a merced de la posibilidad de cultivar drogas ilícitas o de servir como burreros en el transporte de drogas, incluso muchos de ellos sin un conocimiento claro de lo que están haciendo. O sea, de repente le dicen, toma este paquete, llévalo para allá, y es ropa o es sal, mira que es una medicina, y la gente por ingenuidad lo hace. ¿Tiene responsabilidad? Sí. ¿Debe tener una sanción? Sí, pero la sanción debe ser equiparable con la conducta que está cometiendo. El problema hoy es que tenemos un catálogo de delitos graves y que impiden la libertad, y entonces nos satura las prisiones. Y lo peor es que los verdaderos, los pesados, los fuertes, los intelectuales de todo eso están libres, ¿no? Están libres y eso genera un problema muy grave. ¿Cómo es la vida cotidiana para un interno? En ocasiones no tiene ni cómo dormir acostado. Bueno, mira, esto va a variar, ¿no? Desde las cárceles municipales, los centros estatales y los centros federales. Hay variaciones dramáticas, ¿no? Yo creo que las condiciones más graves, más graves por supuesto, son los centros federales. Ahí vemos cómo se viene dando un proceso de tortura sistemática, normada, donde los estados depresivos son muy graves. Tú puedes ver cómo se anula la personalidad de un individuo, cómo agacha su mirada, cómo ya no puede hablar. ¿Por qué? Porque están sometidos a exposición a luz todo el día, tienen muy poco tiempo para salir, tienen muy poco tiempo para la convivencia y hay muy pocas actividades. Lo que es cierto es que las condiciones en apariencia de la reclusión tienen cierta limpieza, cierta higiene, etcétera, pero pierden toda esa posibilidad humana y nos genera un problema grave en cuanto a costo, ¿no? Por otro lado, hay que tomar en cuenta que en los centros federales las posibilidades de acceso a la justicia son bastante graves porque los abogados no tienen posibilidades de entrar con cuadernos, con hojas, para hacer anotaciones. No pueden llevarle el expediente a su defenso para poder hablar sobre él. Y al final, si les dan un papelito para que escriban, al salir lo tienen que romper. Segundo, todas las entrevistas son por locutorios y son grabadas. Eso viola la confidencialidad y viola las normas. Y por otro lado, las dificultades para ingreso a los centros es muy retardada y por lo tanto los costos judiciales son muy grandes para los centros federales. En los centros, digamos las cárceles para presos comunes, la situación pues es también... Las estatales y las municipales también son situaciones graves, sobre todo por la sobrepoblación. Y la sobrepoblación no es solamente un tema estadístico, porque si fuera estadístico no habría tanto problema, pero sobre la porque hay zonas, es decir, un centro ya sobrepoblado, hay zonas donde uno puede estar tranquilamente, en lugares donde la gente duerme amarrada al barandal, o tienen que estarse rotando y cuidando porque es tal el hacinamiento que si alguien roza al otro, se golpean, se molestan, se ponen bastante mal. Eso por un lado. El trato es estigmatizante para los familiares. Cuando llegan, la gente reclama sus derechos y se los anulan, diciéndole, pues, oye, pues, ¿qué te pasa si aquí tu familiar es un delincuente y usted es tal? Eso anula a las personas. La situación de alimentación, la situación de la salud para las personas también está agravada porque no alcanzan los recursos para dar la calidad, y de la misma manera es para la situación de las mujeres. En las áreas femeniles, pues a veces las revisiones no son por personal femenino, ¿no?
y eso genera abusos. Otra cosa escandalosa que se ha dado es que, por ejemplo, las mujeres son traficadas para tanto el personal del centro penitenciario como para las áreas varoniles y demás en esa situación de prostitución y demás. Los familiares tienen que hacer colas inmensas para poder entrar, e incluso las filas a veces llegan desde la tarde del día anterior para quedarse ahí, y desde ahí ya empieza también la corrupción, quien organiza la fila, y tienen que dar un dinero para que te anoten en la libreta a pesar de que tú estés formado ahí, tan solo para entrar. El tema es qué beneficio nos da a nosotros como sociedad, qué certeza nos da de estar tranquilamente sabiendo que quien puede dañar a la sociedad de manera grave se encuentra ahí bajo prisión. ¿Es un problema de recursos, de falta de recursos? No, yo creo que los recursos son vastos. Hay que tomar en cuenta que ante el agotamiento del petróleo, hoy los precios del barril son muy altos, y el gobierno de México tiene los récords históricos en presupuesto para tal. Por eso el gobierno de Felipe Calderón se ha jactado de decir que nunca como ahora la inversión, etcétera, ha sido tan alta, ¿no? Es decir, recursos hay, y hay bastantes. El asunto aquí es un problema de corrupción. Es un negocio muy grande. Es decir, el centro penitenciario es un gran negocio. Son universidades del crimen, pero también son como hoteles 5 estrellas donde quien administra ese hotel, además tienes una saturación de más del 100%, que no pasa con la industria hotelera, ¿no? Así es que tú tienes a tus clientes ahí, a tus usuarios frecuentes, y tienes población cautiva que le puede estar ofreciendo servicios con altos rendimientos para el nivel interno. Los órganos de Contraloría no han sido suficientes ni capaces de controlar esta situación. ¿El personal que trabaja en los centros penitenciarios está bien preparado, trabaja en buenas condiciones? Ha mejorado mucho su capacidad, eso hay que reconocerlo, ¿verdad? A partir del 95 empezó un proceso de formación del personal de custodia y eso, pero la verdad es que viven en condiciones muy malas. Incluso el personal de custodia de los centros federales tiene problemas graves de salud. Si eres mujer, estás en un módulo, en un diamante, tienes que estar vigilando las cámaras y tienes necesidad de ir al baño. En lo que ya más viene la persona, la contención de la orina, genera ya un problema de vías urinarias, etcétera, problemas de tensión emocional, depresión, porque son condiciones muy duras, no solo para el interno, sino para quienes se encuentran en la custodia ahí en ese lugar. Ahora, el problema aquí es que muchos del personal de custodia están trabajando, además de que reciben un sueldo del centro penitenciario, están trabajando para el control interno de los centros. Y esa es una situación también grave, ¿no? Por eso es constante las ejecuciones de directores, de personal de custodia que no acepta la corrupción, o que aceptó la corrupción pero está en un grupo y el otro grupo lo ejecuta, etcétera. Es una cuestión muy grave, y no es un problema ético tampoco. Eso es muy importante señalar, porque no es un problema ético, porque no hay disyuntiva. Te dicen, o aceptas o te mueres. Entonces, pues te vas, y si no, aceptas, y si no, sí te mueres. Ese es el grave tema. Yo creo que el modelo, por ejemplo, se comentaba, el tema de los se me fue un poquito la idea. Un modelo, iba a decir. Bueno, ¿De los custodios? Sí, del personal de custodia, nosotros lo que vemos es, bueno, que están siendo capacitados, que están siendo formados, pero ante la corrupción no tienen salida, no tienen solución, y es de nivel muy alto, ¿no? Eso nos trastoca mucho. Ahora, haciendo un puntito sobre la justicia de menores,
la situación también es muy grave, por varias cosas. Uno, un cambio sociológico en la conducta de los jóvenes, propiciada por la generación Nintendo, por la generación PlayStation, por esa incapacidad ya que hay para ofrecerles otras alternativas, y nos genera una situación muy difícil con ellos, y estamos ya teniendo estos niños sicarios, etcétera. El sistema de justicia penal para menores tiene sus serias deficiencias, y pues también es una asignatura que hay que tomar en cuenta, porque todavía la Convención de los Derechos del Niño establece que la imputabilidad se va a dar a partir de los 18 años. Es decir, no puedes tener a ciudadanos que ya pueden votar a los 18, pero todavía son niños, o tener a personas de 16, de 12 años en prisión, siendo niños, pero también hay personas que tienen maestría, doctorado, y la única opción que tienen es volver a estudiar la primaria o la secundaria o algún arte u oficio, ¿no? Es necesario que el modelo penitenciario pudiera ser autosustentable por la vía de que fueran personas productivas. Es decir, hay necesidad de obras públicas, de obras sociales, y esas las podrían hacer los presos. La verdad es que el modelo de trabajo en las prisiones es un modelo de alta explotación que da grandes dividendos para las empresas que ahí laboran, con prestaciones por debajo de la ley que no les ayuda a los presos a resolver su situación. Entonces este modelo tampoco funciona. Y repito, la falta de un modelo integral de readaptación social nos impide estar en mejores condiciones. Las opciones, las soluciones a todo esto. Primero, creo que si nosotros nos replanteamos que el salario debe ser el suficiente para que un jefe de familia mantenga bien, de manera digna, a su familia, es un elemento importante. El segundo es que pudiéramos tener pleno empleo. Eso ayudaría. Y si se respeta la jornada laboral de 8 horas, permitiría que los padres permanezcan más en su casa y convivan con los hijos, y que además pudiéramos tener dinero para recreación, para otro tipo de cosas, y tener un desarrollo armónico en las familias con la gente. El modelo educativo también podría ser bastante bueno. Y lo otro es que las penas sustitutivas serían como la acción más importante, ¿no? Es decir, penas alternativas a la prisión que permitieran resarcir los daños, modificar el catálogo de penas. Y hablando en materia de penología, estamos poniendo en grave riesgo a la sociedad, porque la delincuencia es cada vez más violenta y no se preserva la vida. Pareciera que hoy añoramos a esos delincuentes de los que nos hablaban los abuelos, que eran muy ingeniosos, que tiraban un rollo de papel con un poco de dinero y engañaban a la gente y le quitaban el dinero, o que se metían a la casa en la noche y la vaciaban y se lo llevaban, o que se metían en un auto y lo echaban a andar y se lo llevaban en la noche, o que pues sacaban el dinero con artimañas y demás, pero respetaban la vida.